Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Generalmente cuando comienzo a describir un suceso o un hecho en este espacio, la mayor parte de las veces, pues me refiero a algo positivo o a un hallazgo interesante, alguna información que nos aliente. Lamentablemente en esta ocasión no será así. En esta ocasión les voy a hablar de un suceso trágico en donde la negligencia y la corrupción fueron un componente importante y un factor sin duda decisivo que se mezcló con las fuerzas de la naturaleza. Y me refiero a la tragedia que los mexicanos vivimos hace un año, en el temblor del 19 de septiembre de 2017. El 19 de septiembre de 2017 fue un día en donde todo transcurriría con normalidad. Más temprano, a las 7:19, como desde hacía 32 años, en el Zócalo de la ciudad se llevaba a cabo la ceremonia para recordar a las víctimas del terremoto de 1985. Y en punto de las 12 se hizo un simulacro. La alarma sonó y todo funcionó de maravilla. En lo que pareciera una casualidad no muy común en la historia de la Tierra, el 19 de septiembre se convirtió en una fecha en donde dos eventos naturales marcaron la historia de México. En 1985, a las 7 de la mañana con 19 segundos, un sismo en las costas de Michoacán sacudió la Ciudad de México. La magnitud de este sismo fue de 8.1 grados y dejó a su paso una estela de muerte y destrucción. Se calcula que murieron más de 15,000 personas por este sismo. Una herida profunda que por muchos años estuvo abierta y tardó en sanar. 32 años después, a las 12 del día del 19 de septiembre del 2017, en las escuelas, oficinas y demás edificios, se realizó el simulacro para recordarlo. Todo el mundo obedeció las indicaciones de la alarma sísmica y de protección civil. Y a los pocos minutos todo el mundo había regresado de buenos ánimos a su vida normal. Una hora después, los niños se preparaban para salir de la escuela. Las oficinas, tiendas, comercios, restaurantes y demás funcionaban con normalidad. Y miles de personas se trasladaban como cualquier día del año de un lugar a otro, haciendo planes como siempre para los próximos días, o quizá organizando hasta las próximas vacaciones. Pero esa normalidad quedó muy lejana, porque a las 13 horas con 14 minutos, la tierra comenzó a cimbrarse. El pánico invadió todos los rincones, la gente descontrolada empezó a correr despavorida. Los edificios rugían, parecía que cobraban vida y estaban liberando mucha ira contenida. Las estructuras se balanceaban de un lado a otro y muchos de ellos se agrietaban con cada movimiento. Otros más no resistieron y cayeron. En las calles los autos detuvieron su marcha ante el intenso golpeteo del suelo. Luego la energía eléctrica se fue. Unos segundos después, más de 40 edificios se habían venido abajo. Nubes de polvo, llanto, silencio y no saber ni qué hacer. Nuevamente la sombra de la tragedia cubrió la ciudad. Pocos minutos después se supo que la onda expansiva muy cercana a la Ciudad de México había afectado en algunos casos de forma severa también a los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y el Estado de México. Poco a poco las calles se llenaron de personas sumidas en el desconcierto que fueron viendo con sus propios ojos los efectos del sismo en casas y edificios. Aunque los primeros datos apuntaban a un sismo de una intensidad menor al de 1985, todos coincidían en que este había sido más intenso y por lo tanto más violento. Yo creo que ese es el temblor más grande que se ha sentido en México en más de un siglo. Ese temblor, por su intensidad, fue de una magnitud mucho más pequeña que el de Michoacán por la energía liberada, pero los efectos localmente fueron mucho mayores en intensidad. El otro tuvo, además, el otro temblor, el de Michoacán, tuvo más energía en frecuencias chiquitas, que hacía que los edificios grandes fueran vulnerables. En cambio, este último, la energía estaba concentrada en frecuencias altas, que hacía que los edificios pequeños fueran los vulnerables. A la mañana siguiente, todos los planes ya habían cambiado. Cualquier tipo de evento público se suspendió. La ciudad enmudeció. Las labores de rescate comenzaron y una vez más la sociedad civil tomó la delantera.
Nos encontramos muy cerca de donde fue uno de los edificios que colapsaron en este sismo de este martes 19 de septiembre, donde la historia, la tragedia se volvió a repetir aquí en la Ciudad de México. Es Álvaro Obregón 286 y están las labores de rescate, donde al parecer todavía hay podría haber personas con vida, sin embargo, la esperanza podría morir al último. Y es que en esta tragedia, lamentablemente, familias completas, lo perdieron todo, perdieron sus casas, sus pertenencias, a sus familiares, a sus mascotas. Los albergues en algunas zonas, por horas no se han dado abasto y quizá, la esperanza es la que todavía persiste, porque luego de 100 horas de frenética búsqueda en diversas zonas en donde los edificios colapsaron, en algunas partes de esta Ciudad de México ya no hay más que recuperar, más que cadáveres y un montón de escombros. La cifra de muertos lamentablemente ha ido en aumento y se teme que este número se incremente en las próximas horas, porque los familiares de las personas que están reportadas como desaparecidas siguen a la espera de noticias de sus seres queridos que probablemente quedaron atrapados. Sí hay que señalar que a 5 días del sismo la ciudad continúa funcionando, el transporte público opera con cierta normalidad en algunas zonas, la mayoría. Aunque hay zonas sin energía eléctrica y sin agua, poco a poco los servicios se están restableciendo. Sin embargo, a la par de dolor por la pérdida de vidas de hombres, mujeres, niños, mascotas y pertenencias, las calles viven un ir y venir de cientos de personas, jóvenes en su mayoría, que han salido para ayudar. Por toda la ciudad se han instalado centros de acopio donde llegan víveres, herramientas, comida y bebida, tanto para quienes ayudan en las labores de limpieza como para que recuperen sus fuerzas y puedan continuar, como también para la gente que se quedó sin nada. ¿Y quién organiza todo esto? Todos y nadie. Los propios voluntarios apoyan como pueden, con lo que pueden, con comida, con vehículos, con sus manos, una solidaridad y una fuerza humana que la autoridad no ha podido controlar y en algunos casos se ha desbordado esta ayuda y este deseo de encontrar vidas, aún entre el concreto y las varillas retorcidas, ha provocado también algunos conflictos porque son tantas las ganas de ayudar y por otra parte están las leyes del orden. La ciudadanía dispuesta a ayudar y rescatistas se han quejado de que la autoridad en algunas partes, en algunos lugares de la ciudad, no los ha dejado entrar, los mantienen al margen y lo peor aún, crece la indignación por saber que se están dando órdenes de que entre la maquinaria para terminar de una vez con todo, con esta trágica historia. En lo que muchas personas han manifestado que ya se quiere que entren las máquinas sin importar que hubiera más sobrevivientes y la ciudad vuelva pronto a la normalidad, para algunos pueden ser desinformaciones, contrainformaciones de las redes sociales o de los rumores, pero ante las protestas los funcionarios ya han salido a decir que hay que buscar a los seres queridos hasta las últimas consecuencias. En aquel entonces, el impacto que tuvo el terremoto del 19 de septiembre de 1985 generó cuestionamientos hacia las autoridades por la tardía y tortuosa respuesta que hubo para prestar auxilio a las víctimas. Fue la sociedad civil organizada la que salió a las calles para ayudar y apoyar en las labores de rescate. En 1985 el sismo fue devastador por un factor que hasta la fecha es el principal problema y riesgo número 1 de la ciudad: estar instalada sobre suelo blando, sobre lo que fueron los lagos de Texcoco, Chalco, Tláhuac y Xochimilco. Es por esta razón que la mayor parte de la ciudad descansa sobre capas de arena y barro que pueden alcanzar hasta 91 metros de profundidad. El terreno blando de la Ciudad de México, desde el punto de vista sísmico, ha sido estudiado desde hace muchos años, desde hace muchas décadas. Y como ustedes se podrán imaginar, la blandura del suelo es una cosa cuantitativa, ¿no? Es decir, hay maneras de medir la blandura del suelo. Esta es una de ellas. Entonces, lo más amarillo está aquí está el Distrito Federal, ¿no? El límite político. Hay calles, este es Santa Catarina, Cerro de la Estrella, etcétera, ¿no? Los volcanes están por acá. Aquí está el aeropuerto. Conforme nos vamos al centro de los antiguos lagos de Texcoco y Xochimilco, Chalco, vemos suelos más y más blandos. Lo amarillo es lo más blando. Y conforme nos alejamos, vemos suelos más firmes, ¿no? Esto es lo que determina el peligro sísmico y también el riesgo sísmico de la Ciudad de México. La naturaleza, las características del subsuelo, que varía mucho de un lugar a otro.
El territorio mexicano yace sobre 5 placas tectónicas que interactúan entre ellas. De esas 5 placas, la placa de Cocos es la más activa. El sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrió dentro de la placa oceánica de Cocos, por debajo del continente, a una profundidad de 57 kilómetros. Esa ruptura provocó un movimiento poco frecuente en tierras mexicanas. El hecho es que nuestra Tierra es un planeta vivo, es un planeta que está en continuo movimiento, muy lento si quiere, y las placas se van moviendo, en el caso nuestro, la placa de Cocos, que es una placa oceánica, se mete debajo, subduce bajo el continente americano a una velocidad de convergencia de unos 5 centímetros al año, que es la velocidad a la que nos crecen las uñas, para darle una idea. Esto cuando se atoran las placas, va acumulándose energía y de vez en cuando vienen los temblores de subducción en la interfaz entre la placa oceánica y la placa continental. Pero una vez que se subduce la placa oceánica, esta pues va sobre debajo de México, y México además va casi horizontal hasta que en algún momento se curva para integrarse a la astenosfera, porque estos movimientos son producidos por corrientes de convección. Entonces ahí el material puede reintegrarse a la astenosfera, puede contribuir a alimentar volcanes, y además puede romperse. De hecho, este fue el caso que ocurrió. Esta parte de la placa a más de 200 kilómetros de la trinchera sufrió una ruptura porque se está desgajando porque ya se está destruyendo la placa, se está integrando a la astenosfera, pero eso es una manera muy lenta. Pero aquí en este momento lo que se ve es que el tirón gravitacional, el peso propio de un bloque cayó y generó un fallamiento de tipo extensivo, de tipo normal, muy cercano a la Ciudad de México. Y es que aunque la población haya percibido que el sismo de 2017 fue mucho más intenso que el de 1985, en la realidad no fue así, pero sí más impulsivo en menos tiempo. Es un temblor de magnitud mucho más pequeña que la magnitud del de Michoacán, del orden en la escala que se manejan las magnitudes, es una unidad, pero a nivel de la energía irradiada es una diferencia de un factor de 30. Así que este temblor, este 19 de septiembre del 2017, fue 32 veces más pequeño que el temblor de Michoacán de 1985, del mismo día. Pero con la diferencia de que ese temblor fue una ruptura más impulsiva, más corta, más cercano a la Ciudad de México el movimiento, y eso hace que las ondas, primero, que lleguen sin ninguna atenuación, viajando por corteza terrestre más consistente y sin ninguna atenuación, y además con un movimiento que fue muy impulsivo, muy rápido, para decirlo en otros términos. Si lo queremos poner de alguna forma un poco más visual, podríamos ejemplificar que la amplitud de las ondas sísmicas, con periodos cercanos de 2 segundos en zona del lago, como lo están las zonas blandas de las colonias Roma, Condesa, Centro y la colonia Doctores, pueden llegar a ser 50 veces mayor que en un sitio en suelo firme de la misma ciudad, aunque en el suelo firme pues también se amplifican las ondas, pero no con la misma intensidad. En un temblor, las diferentes alturas de las construcciones de edificios se reflejan o impactan de forma diferente. La vulnerabilidad puede variar, aun si los edificios están sobre la misma cuadra. ¿Cómo podemos entonces entender por qué después del sismo del 19 de septiembre unos edificios cayeron y otros no? Dependerá mucho del tipo de aceleración que presentaron y si eran estructuras muy altas o medianas, ondas con mayor periodo de oscilación que amenazan estructuras más altas y opuestamente ondas con periodos más cortos de oscilación. Son una amenaza para los edificios más pequeños y se calculan a través de las aceleraciones espectrales, tomando en cuenta que la aceleración es la rapidez con la que llegó la onda.
Y entonces, ¿qué valores de aceleración fueron los que se tomaron por sorpresa a los diferentes edificios en ese momento? En las estructuras dañadas del 19 de septiembre de 2017 hay una clara correlación entre los edificios que se dañaron completamente o colapsados y las zonas donde se produjeron las mayores aceleraciones espectrales. Este temblor de 2017 tiene más energía en frecuencias que son especialmente dañinas para edificios más bajos que el temblor de 85. Entonces, el temblor de 85 afectó más a los edificios más altos y este del 2017 afectó más a edificios más chaparros. Entonces, ¿de qué dependerá que en la zona en la que me encuentre en ese momento, aquí en la Ciudad de México, padezca en mayor o menor grado los impactos de un sismo? La violencia del movimiento del suelo en la Ciudad de México dependerá principalmente del tipo de suelo en donde nos encontremos, qué tan blando es, qué tanto sedimento lacustre tiene y qué tanto pase la franja de aceleración del temblor por donde me encuentro. Los sedimentos blandos y con agua hacen que la ciudad sea particularmente vulnerable a los movimientos de la Tierra porque amplifican las ondas sísmicas. Ese es el primer riesgo. En el mapa de aceleraciones espectrales para periodos de un segundo, generado casi en tiempo real por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, se muestra una clara correlación entre la franja roja de máxima aceleración al poniente de la cuenca y los edificios colapsados o muy dañados, siendo esta aceleración mayor en los lugares donde los sedimentos lacustres muestran una mayor profundidad. Mientras que el temblor de 1985, la ruptura duró en total, en lo que se rompió la falla a lo largo de 200 kilómetros, unos 60 segundos, poco más de un minuto. En este caso la ruptura fue del orden de unos 10 segundos, pero muy cerca de la Ciudad de México. Y esto hace la diferencia, fue un temblor con mucha rapidez en el movimiento y que estuvo muy cerca. Eso generó pulsos de aceleración, o sea que es una manera de medir el movimiento que tiene que ver con la manera de estimar las fuerzas que actúan sobre las estructuras. Y esto generó también considerable daño. El segundo gran riesgo para la Ciudad de México es la falta de respeto y verificación de las constructoras para seguir los reglamentos de construcción que se modificaron a raíz del sismo de 1985. En el nuevo reglamento de aquel entonces, se hizo obligatorio el uso de concreto reforzado con acero y la distribución de cargas principalmente. Para el caso de una emergencia, las construcciones debían tener vías de escape alternas, pero que sí funcionaran. El reglamento de 1985, que luego se modificó en 2004, cuando comenzó el auge de la burbuja inmobiliaria, fue ignorado en muchos casos, tanto por constructores de las nuevas construcciones como por dueños de edificios viejos y nuevos. Edificaciones construidas antes de 1985 no sobrevivieron a este sismo, principalmente edificios utilizados para departamentos o oficinas. Se excedieron las fuerzas de diseño para lo que fueron calculadas. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con el edificio de Álvaro Obregón 286 en la Colonia Condesa. Y esta es una de las trágicas historias de este temblor. Álvaro Obregón 286, un edificio de 6 pisos que colapsó 15 segundos después de ocurrido el sismo y donde quedaron atrapadas pues más de 60 personas, de las cuales solo 17 pudieron salvarse los primeros días de rescate, quedar con vida. Los demás, aunque estuvieron con vida las primeras horas y los primeros 2 días o 3 días después del temblor, no pudieron sobrevivir por varias razones. Pues, ¿qué pasó aquí? Los primeros días hubo descoordinación en los puestos de mando para hacer las labores de rescate. Después, lo complicado que era remover las estructuras, porque este edificio tenía 2 pisos, era su naturaleza. Este fue creado antes de 1985. Después, con el temblor de 1985, en lugar de apegarse a las normas de construcción, le construyeron 3 pisos más con técnica catalana, que son losas de alrededor de 60 centímetros entre un piso y el otro piso. Esto hizo que el peso fuera demasiado. Del 85 ese departamento quedó muy afectado y le dijeron a la gente de ahí que evacuara porque iba a llegar otro terremoto y nos los iba a quitar. La gente pues hizo de las suyas, puso otros 3 pisos y ahí lo que acabó en estos departamentos que ahí me metí a vender flores.
Y es que aquí en Álvaro Obregón 286 lo que imperó fue el desorden, la corrupción y el despotismo e indiferencia de las autoridades, desde el otorgamiento de los permisos hasta el día en que se cayó. En la zona cero, las familias se tuvieron que convertir en sabuesos, detectives que dirigían el rescate, presionaban para la búsqueda, para que no parara. Tenían que imaginarse el lugar donde quedaron sus familiares para darles a los rescatistas pistas. Mi prima Noemí Manuel García falleció en Álvaro Obregón 286 porque ahí había encontrado su trabajo. Tristemente, el día del sismo firmaba contrato. Tenía 10 minutos de haber ingresado al inmueble, pero en este caso lo que hemos llegado a saber del edificio es que ese edificio estaba en muy mal estado, como todos los demás, como nuevos, viejos, todo, la corrupción viene desde hace muchos años. El edificio de Álvaro Obregón 286 era conocido por la hermosa vista que tenía el Parque España, un proyecto que se mostró a la delegación en 1958. Ya desde entonces presentaba irregularidades. Se construirían 3 pisos y un estacionamiento, pero realmente fueron 4. Y en 1965, la obra ya estaba considerada como de 6 niveles más la planta baja, que era estacionamiento. Ubicado en el corazón de la colonia Condesa, era un sitio muy concurrido porque en él se encontraba Aguilera Contadores, por ejemplo, un despacho de contadores públicos de prestigio y renombre. También ahí tenían sus oficinas la empresa española Valora. Las rentas oscilaban entre los 35,000 y los 65,000 pesos. El 19 de septiembre, a pocos segundos del sismo, el edificio colapsó, un piso cayó sobre otro. El pánico y la desesperación aprisionó a los que todavía tenían vida. Hubo incluso hasta quienes se pudieron comunicar por su teléfono a través de mensajes, pidiendo auxilio. Así, con un mensaje enviado por WhatsApp a los familiares, se supo, por ejemplo, que 4 personas estaban atrapadas en el piso 4. Los equipos de rescate lograron sacarlos, y otros más. Pero hubo otros que, a pesar de haber informado de su existencia entre los escombros, solo consiguieron presenciar su muerte. No pudieron salir con vida. Y es que con losas como esta, a cuerpos de rescate mexicanos del extranjero y del ejército, el rescate se les complicó. A los alrededores, los familiares de las personas atrapadas llegaban a este lugar y exigían ayuda. Se hizo una lista. Las cifras eran imprecisas. Se hablaba de 52 personas atrapadas, de 50, pero eran las familias comandando la búsqueda. Hay quienes dicen que hubo más víctimas porque coincidió que ese día había reclutamiento de personal en la empresa Valora, que ofrecía vacantes y las filas eran largas. Pero la mayor parte de las víctimas mortales que dejó el sismo del 19 de septiembre, ahí en Álvaro Obregón 286, se encontraron en los pisos 2 y 4. En el piso 2 estaba Valora Consultores, donde años antes, a partir de ese piso, del piso 2, las columnas que sostenían la estructura fueron demolidas junto con un muro de carga que se encontraba en la parte central de la estructura. El resultado fue que del nivel 2 al 6 se lograron espacios abiertos de 22 metros que fueron divididos en 2 secciones de 11 metros cada uno, habilitados como espacios para oficinas, 2 por cada nivel. Con las reformas que se hicieron, la estructura solo contaba con muros de carga en los extremos poniente y oriente, columnas en los extremos norte y sur de la estructura y un espejo de cristal en la fachada exterior. Desde el 97 ya no podían habitar personas en ese edificio, mucho menos estaba hecho para tener oficinas. Nos comentaban que ese edificio quitaron los muros que sostenían los techos para liberar espacio, para poder rentar más. La misma circunstancia sucedió en el piso 4, donde se ubicaban las oficinas de Aguilera Contadores. Pero no fue sino hasta 3 días después que, a exigencia de los familiares, los cuerpos de rescate comenzaron a buscar en la zona en la que estos aseguraban que había personas, y la mayor parte de cadáveres se encontraron en el cubo del elevador, donde todo colapsó. El edificio probablemente había sobrevivido al temblor de 85 y se portó bien en ese temblor, porque era un temblor relativamente alto, relativamente bajo, de periodo muy rígido, con losas muy rígidas.
esa es una práctica que debería abandonarse. Muchos de los edificios que fallaron eran edificios con losas muy rígidas, o sea, muy bien hecha la losa, pero con problemas en las columnas débiles, que a la hora del comportamiento y del movimiento del sistema originan fallas que se va en cadena. Digamos que la revisión del comportamiento estructural, la revisión de la educación de los ingenieros en prever ese edificio, probablemente no hubiera pasado una revisión así cuidadosa, un reanálisis, que lo hubieran analizado con técnicas modernas. Hubieran dicho cuánto pesa cada piso, estimar su rigidez, hacerle un cálculo de respuesta cuando estaba de pie. Eso no se hizo. Probablemente se hubieran dicho, oye, tiene una respuesta muy... Ahorita es algo que tendría que hacerse. ¿Cómo revisar las estructuras existentes para prever posible respuesta ante escenarios? La lentitud reinó durante los días del rescate. Cuerpos de rescatistas israelíes y españoles llegaron, pero solo para sacar los cadáveres de sus connacionales, y sin más se fueron. Al final se rescataron con vida 27 personas y los cuerpos de 49, 19 mujeres y 30 hombres. Por lo que tanto la violencia de las sacudidas como su duración en la zona de transición y del lago son las causantes de la destrucción. Pero no solo esas fueron las causas, sino el incumplimiento o el no cumplimiento de las normas de construcción. Poco a poco, los escombros de los edificios derrumbados fueron sacando a la luz las omisiones y deficiencias en el cumplimiento de las normas de construcción. En el caso de nuestro edificio ubicado, vuelvo a repetir, en Eje Central 526, en la colonia Portales, Delegación Benito Juárez, en esta construcción se presentaron diversas irregularidades que nos llevaron a un paso de perder la vida y a casi un año continuar en la condición de damnificados y con nuestro patrimonio en vilo. Y el que edificios con poco tiempo de construcción hubieran quedado inservibles no tuvo otra explicación más que una mala calidad de materiales, un mal diseño, pero también evidenciaron una cadena de corrupción y complicidad entre los dueños de los predios, los constructores y las autoridades. La estructura del edificio no cumplía con el reglamento vigente. Ninguna columna cumplía con la cantidad de acero requerida y una de ellas sufrió un daño mayor. Nos preguntamos, ¿cómo se permitió una construcción con todas estas irregularidades? El DRO es el principal responsable de que se sigan las normas técnicas durante la construcción, no permitiendo ninguna violación al reglamento de construcciones, además de dar visto bueno para obtener la constancia de terminación de la obra. Los registros de este temblor en la Ciudad de México muestran que el movimiento no fue excedido, no excedió lo que está previsto en el reglamento. Entonces, si un edificio bien diseñado con el reglamento actual no debería de tener problemas. El problema es que claro, como es probable que muchos de esos edificios fueran construidos antes del reglamento vigente ahora, y entonces por lo tanto eran vulnerables, y otros que no estaban muy bien construidos. Los cambios en las normas de construcción son el resultado de la experiencia que han dejado los sismos más violentos que han ocurrido en el país. Sin embargo, aunque el reglamento marca líneas de acción muy claras, el cumplimiento estricto de este reglamento se diluyó con el tiempo y las consecuencias salieron a la luz en esta ocasión y con seguridad seguirán saliendo en próximos temblores. Hay problemas de la supervisión de la calidad de las construcciones, porque algunas construcciones nuevas que debieron haberse mantenido en pie tuvieron fallas por errores constructivos, de estructuración, errores humanos que se les pasó poner, por ejemplo, un piso débil, o a veces simplemente por ignorancia y por falta de supervisión se construyeron edificios con defectos que después se vieron como muy claros. A priori, en las fotografías, los edificios parecen muy bien hechos, y tenían fallas de origen, un piso flexible, un primer piso flexible que pudo ser el origen de una falla estilo dominó. Basta que falle una parte del edificio para que todo se vaya. Y digamos que hay una asignatura pendiente de revisar
¿Qué fue lo que falló? En México existen científicos que han dedicado años de investigación al estudio de los suelos, al diseño de edificios y al estudio de materiales. Sin embargo, pareciera que todo este conocimiento ha quedado en un segundo plano, porque los efectos que dejó el sismo de 2017 llevan a cuestionar si la verificación y la construcción en la ciudad va en la dirección correcta, y la respuesta es que no. México está asentado en una zona sísmica. Es inminente que de nuevo va a temblar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sí se pueden tomar previsiones y realizar acciones para mitigar en gran medida los efectos que puede tener un futuro sismo. Toda estructura fallará si no es demolida antes, esa es una realidad. Pero entonces hay que procurar que no fallen las estructuras, hay que procurar que se hagan unos análisis, aunque la estructura esté en pie, que se revise con varios métodos, aunque sea costoso, pues eso hay que hacerlo, hay que trabajar en revisar la estructura y considerar posibles escenarios. ¿Qué pasa si este temblor hubiera sido más cerca? Si hubiera sido en vez de 120 kilómetros, hubiera sido a 60 kilómetros, pues hubiera sido devastador, mucho más, porque tendríamos aceleraciones, pulsos de aceleración más grandes. ¿O qué pasa si esta ruptura se conecta con otras por ahí en esa zona donde se rompió? Pues eso es algo que no sabemos ahora, pero deberíamos como tener ese tipo de previsiones calculadas ya y decir, bueno, tener líneas de defensa adicionales. Otro evento que ilustra esta falta de líneas de defensa adicionales para que una estructura no colapse fueron los puentes que unían a los edificios del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. La construcción deficiente de los puentes de esta institución causó la muerte de 5 alumnos y 40 personas heridas. Los puentes que fallaron en el TEC indican por lo menos ignorancia, un poco pues descuido, no creo que haya sido mala fe. Le pusieron unos tornillitos que está muy bien pues, si no se mueve, pero si se mueve y se rompe, debería tener líneas de defensa, unas cadenas, unos cables que están por si la estructura falla, que el puente no se caiga completamente, sino que quede atorado. O sea, les faltaron líneas de defensa adicionales. Eso es lo que habría que prever. Y las enseñanzas que esto trae son muchas. Deberíamos revisar la estabilidad, la seguridad del parque inmobiliario existente. Y eso pues se está haciendo, pero no hay gente suficientemente preparada para hacer eso, no hay suficientes expertos, de manera que esa es una asignatura en la cual hay que invertir. Los edificios que todavía quedan, porque todavía hay muchos en esta ciudad de antes de 1985, ¿ya tendrían que ser eliminados definitivamente? Es difícil decirlo, o sea, legalmente no están obligados a cumplir las normas actuales, sino están obligados a cumplir las normas que eran vigentes cuando se construyeron. Ahora, hay edificios pre-85 buenos y hay edificios pre-85 malos, ¿no? Hay débiles y fuertes. No creo que deberíamos hacer una demolición sumaria de todos los edificios antiguos. Lo que sí creo que podríamos hacer es revisarlos, ¿no? O sea, es a lo mejor una labor que nos va a tomar 10 años hacer. Pero yo creo que sí vale la pena que pues con paciencia se vaya viendo uno por uno los edificios antiguos para ver si no encontramos edificios que están esperando el temblor adecuado para caerse. Habrá que recordar que después de esa tragedia de 1985, un 19 de septiembre, con una sociedad conmocionada, adolorida, las cosas tenían que cambiar. Los reglamentos de construcción cambiaron en esta ciudad, tomando en cuenta que hay un suelo sísmico y también blando, y que pues el embate de un temblor podría ser fatal, como lo había sido hasta ese momento. Así fueron los primeros años, las reglas se cumplieron. Después, las cosas cambiaron. El tiempo hizo olvidar todo. Este 19 de septiembre se volvió a repetir la historia, si no igual una parte. Las normas de construcción se relajaron tanto que hoy vemos situaciones como la de Álvaro Obregón 286 y muchos más edificios en esta ciudad, donde el fantasma de la corrupción reapareció. Por todo esto, el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México
tendría que ser uno de los más estrictos del mundo. Creo que el nuevo reglamento que ya estaba por salir, por cierto, ahora se tienen que hacerle ajustes para tomar en cuenta los niveles de aceleración y tienen que encontrarse un modelo que no solamente lo dejen la responsabilidad de los directores responsables de obra, sino que debe haber toda una serie de controles que sea ágil también, para que alguien que sepa cómo hacer un análisis estructural pueda hacerlo de manera profesional, de manera abierta y con verificaciones. También un banco de información donde estén los planos de todos los edificios y que haya manera de verificarlo. Todo eso pues requiere decisión política y que hay un instituto de seguridad de las construcciones, pero está como con presiones, probablemente, no lo sé de quién, pero de las inmobiliarias que no quisieran que les pusieran muchos peros. Y yo creo que eso obraría en bien de todos, hasta las inmobiliarias saldrían ganando si las estructuras que hacen son más seguras, si tienen más garantía de sobrevivir eventos extremos. ¿Y tú harías un llamado a que la ciencia fuera tomada en cuenta? Por supuesto, o sea, todo esto no se puede hacer, digamos, la utilidad de la ciencia es indudable, es lo que nos permitiría tener, no hay otra manera más que respetar la ciencia. En esto digamos, la realidad, la evidencia es la que debe tomar precedencia sobre las relaciones públicas y sobre los votos y sobre los dineros, porque no se puede engañar a la naturaleza. No podemos darnos el lujo de hacerle una jugarreta a la naturaleza. La naturaleza se cobra sin ningún miramiento. Las leyes de la naturaleza se aplican de manera inmutable. Habrá que hacer un alto y apuntar que México solo cuenta con 62 estaciones de monitoreo de sismos, mismas que son insuficientes. Habrá que resaltar que hace un año se habían proyectado construir 58 estaciones más. Eso fue después del sismo. Y ahora no se han construido, un año después. También habrá que apuntar que estados como California en Estados Unidos, que es de dimensiones más pequeñas que todo México, cuenta con 400 estaciones de monitoreo, mientras que Japón tiene 1,200. También que los ciudadanos nos merecemos y deberíamos exigir y conocer el mapa de riesgo de la ciudad y así tomar decisiones. Porque, por ejemplo, no es lo mismo correr el riesgo de vivir en la Colonia Condesa que en Coyoacán o en el Pedregal. Hasta ahora nuestras decisiones para habitar son por asuntos de presupuesto, cercanía laboral, ofertas o elegir un lugar de moda. ¿Qué pasará después de esta dura experiencia para los habitantes de la Ciudad de México? ¿Se nos olvidará? ¿El llamado de la sociedad civil prevalecerá? ¿Se escuchará hasta las oficinas de el gran número de funcionarios? ¿Los políticos de cada sexenio que arriben a gobernar esta ciudad lo tomarán en serio como una medida social de emergencia permanente, al ser esta una ciudad sísmica y de suelo blando con potencial devastador? ¿La ciencia y la tecnología serán algún día tomadas en cuenta y sobre todo para las normas de construcción? ¿O al pasar de los meses todo volverá a estar en una aparente normalidad y seremos sorprendidos nuevamente? A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, soy Berta Alicia Galindo y como siempre, síganos en nuestros contenidos en www.alcanzandoelconocimiento.com. Hasta la próxima.